Bien. Hubo un grupo que inició con el tema de los algoritmos no supervisados, que ayer los jóvenes mencionaban que estos no tenían etiquetas, que cuando hablábamos de etiquetas obviamente eran datos para ser entrenados previamente, o un dato para poder predecir más bien. Yo mencionaba también ayer que esto es lo que exploraban en los datos, eh, tratando de buscar patrones. Acá dentro de los algoritmos no supervisados, más bien aprendizajes no supervisados, usted va a tener lo que se llama clustering o agrupamiento. Usted va a tener también lo que se llama asociaciones o algoritmos de asociación. Hoy prácticamente estaremos hablando de esos algoritmos de asociaciones. También hay un tema ahí que se habla que de aprendizaje por refuerzo, que quizás lo toquemos. Pero lo importante es que como yo mencionaba ayer, que realmente estos son los algoritmos que mucha gente le llama los algoritmos del mundo real, porque son muy prácticos, eso es lo que usted ve prácticamente el día a día, que viene siendo la aplicación de este tipo de algoritmos. Porque obviamente, vamos a decirlo así, estos tipos de algoritmos se van a ajustar a un modelo para hacer ciertas predicciones. Y como mencioné ahorita, a diferencia de los supervisados, ustedes recuerdan que tenían que pasar la etiqueta, bueno, estos no lo van a tener. Ahora bien, dentro de esas técnicas de agrupamiento que yo mencionaba, por así decirlo, y bueno, cabe mencionar, antes de yo entrar al tema de asociación, miren, el tema de clustering es uno de los más utilizados. Aquí te van a tener una gran variedad de algoritmos, los cuales le van a No, servir a... profe, Ajá. que hay algunos que están esperando para entrar. Ah, ok, ok, sí, tengo 5 personas por acá. Bien. Bien, como les decía, acá te va a tener un grupo de... O sea, clustering viene siendo uno de los más utilizados y van a tener una gran variedad, que luego hablaremos de cada uno de ellos. Bueno, también le puse una investigación que ustedes tienen ahí, de los principales, o vamos a llamarle así, yo le digo principales porque son los que tienen los conceptos, por así decirlo, aterrizados, o que usted puede entender bien qué es lo que trata de hacer un algoritmo no supervisado. Ayer uno de los jóvenes presentaba un gráfico que le mencionaba, donde te decía que tú tienes que hacer un tuning del algoritmo, no es simplemente yo venir y como hacíamos anteriormente, que capturábamos la data, luego entrenábamos, luego sacábamos un score y bueno, y ahí hablábamos de ese score. Ahora no, ahora después que yo evalúo ese score, yo trato de hacer un tuning al algoritmo, vuelvo y hago el score. Si yo veo que no mejora, entonces vengo otra vez a la captura de los datos, bueno, o más bien la transformación, para ver si me faltó algo, vuelvo y entreno, vuelvo y analizo el score. Si me queda bien, perfecto. Si no, hago lo mismo. Trato de cambiar parámetros. ¿Por qué? Porque acá usted va a tener un sinnúmero de parámetros que usted va a necesitar cambiarlo. Eso no es simplemente yo venir, lo voy a pasar, lo corrí y funcionó. No, si no mejoró, ya acá es, bueno, yo en mi caso no se lo pongo tan profundo debido a que, como les he mencionado anteriormente, no tenemos las materias previas que deberían ustedes ver antes de entrar, para entrar en el tema así profundo de inteligencia artificial. Porque realmente acá, en este tipo de algoritmos, usted sí necesita por lo menos una buena base de cálculo, de álgebra lineal, estadística. ¿Por qué? Porque ya usted tiene que comenzar a analizar las variables. Por así decirlo, qué distribución tienen los datos, la varianza, la covariancia vamos a suponer, de una variable o de un dato, de una información que usted tenga, para saber si usted la va a tratar de normalizar, de hacer una traspuesta o de hacer una transformación de esa variable o esa data completa para que en un modelo X que usted esté realizando le pueda funcionar. Porque cada modelo va a trabajar mejor con cierta data, que luego en la teoría estaremos hablando de eso. Ahora bien, cuando hablamos de este tipo de algoritmos no supervisados, como les mencioné, son muy utilizados. ¿Por qué? Porque tú lo vas a tener en recuperación de información, tú lo vas a tener en minería de datos.
O sea, tú lo vas a tener ahí. Cuando hablan de minería de datos, bueno, usted sabe que lo que hace la minería de datos, tratar de buscar información en los datos, la cual usted quizás no conocía. Entonces, usted va a necesitar un algoritmo no supervisado, obviamente, para, para poder utilizarlo. Usted va a tener también utilizándolo en segmentación de imágenes, en visualización de datos, organizaciones de documentos, o sea, en una gran variedad usted lo va a utilizar. Ahora bien, como yo mencioné, que usted va a tener una gran variedad de este tipo de algoritmos, de no supervisados. Bueno, esos algoritmos fueron divididos en diferentes enfoques. O sea, usted va a tener un enfoque según la forma en que procesan los objetos. O sea, usted va a tener ahí estáticos, incrementales, dinámicos. También va a tener según la forma en que organizan los grupos que se van obteniendo. Usted va a escuchar que algunos usted le va a decir, mira, este tipo de algoritmo te va a hacer agrupaciones de manera jerárquica. Otros vamos a ver uno que te va a decir, este hace las agrupaciones basado en la densidad. Otro va a estar, vamos a decirlo así, va a estar enfocado según la pertenencia de los objetos de los grupos, que van a decir, mira, si están disjuntos, si están solapados, se va a enfocar más en los que están solapados o disjuntos. Según el mecanismo también que se van a agrupar, lo que vieron grafos en estructura, basados en grafos de optimización, basados en árboles. Todo va a depender de lo que usted va a necesitar. Miren, hoy, dentro de ese gran grupo de algoritmos, nosotros vamos a estar viendo, obviamente, lo que se llama la regla de asociación o algoritmo por asociación. Regla asociación. Regla asociación. ¿Qué es lo que yo busco con esa regla o ese tipo de algoritmos no supervisados, que también le llamamos así? Se van a utilizar para aportar conocimiento que ayude de alguna manera a la toma de decisiones. ¿Qué es lo que van a hacer? Miren, este tipo de algoritmos son pero muy utilizados en base de datos transaccionales, pero muy utilizados. Por decirlo así, no solamente van a existir, usted va a tener un sinnúmero, el héroe aquí se llama a priori. El algoritmo a priori viene siendo el héroe, por así decirlo, del algoritmo de asociación. Usted va a tener otro que se llaman CLAD, Prefix Span, un sinnúmero, pero realmente el más conocido, el más utilizado se denomina a priori. ¿Dónde yo voy a utilizar este tipo de algoritmos? Usualmente se utilizan en conjuntos difusos, que a diferencia de los árboles que parten, vamos a poner en el espacio, ¿qué es lo que busca estos tipos de reglas? Tratan de cubrir ese espacio. O sea, ellos lo que tratan es de descubrir qué similitud, qué asociación tiene un artículo con otro. ¿Por qué menciono artículo? Porque realmente este tipo de algoritmos de asociación, porque usted dirá, pero si son supervisados, al final ellos lo que buscan agrupar. Porque lo estamos dividiendo en clustering o agrupamiento y en reglas de asociación. Bueno, este tipo de algoritmos están muy enfocados a base de datos transaccionales. O sea, prácticamente estas reglas de asociación funcionan como una técnica para extraer conocimiento de una base de datos transaccional, sobre todo en bases de datos transaccionales grandes. O sea, aquí te van a explicar a ti por qué si usted compra, por ejemplo, pan, usted compra café. Creo que en una de las clases yo le mencionaba que a veces usted veía, bueno, no sé si aquí lo aplica en un supermercado, quizás sí, que a veces usted veía que un galón de aceite tenía un cucharón, o que usted veía que una Coca-Cola tenía X galleta. O por qué colocan tal artículo al lado de otro artículo en un supermercado. O sea, todo eso va a tener una explicación lógica, obviamente, y es debido a ese mismo tema de las asociaciones. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a buscar la asociación? Va a buscar patrones, obviamente, igual que el clustering, pero aquí va a buscar patrones frecuentes. ¿Con qué frecuencia se da esa situación entre esos dos artículos? O sea, eso es lo que va a estar buscando. Se va a comenzar a formar conjuntos de artículos
a partir de una base de datos transaccional u otros tipos de datos que usted contenga. Entonces va a comenzar a buscar esas secuencias o esos patrones que se dan. O sea, por eso le digo que son muy utilizados, sobre todo, incluso al principio se le llamaba prácticamente algoritmo de como análisis de canasta de supermercado a este tipo de algoritmos, porque que son muy enfocados a ese tipo de base de datos. Pero luego vieron que no solamente podía ser para supermercado, por eso le quitaron el nombre, porque también puede ser, es lo que va a analizar, son ventas de artículos, asociaciones de un artículo. Si yo compro clavos, siempre compro martillos. Si compré tal pintura, siempre voy a comprar una brocha. O sea, eso es lo que trata de buscar. Entonces, que este tipo de algoritmo prácticamente se quiere hacer preguntas y dice, bueno, él va a analizar qué es lo que yo tengo aquí en la canasta y en base a ese artículo que yo tenga en esa canasta, vamos a llamarlo no artículo, sino objeto que yo tenga en esa canasta, ¿qué más podría estar? ¿Qué probabilidad o qué confianza, en este caso se le llamaría así, de que si yo tengo un clavo, tengo un martillo? O también también él trata de buscar, si yo tengo, ¿cómo yo podría lograr que el cliente se motive a comprar tal artículo a partir del otro? O sea, ¿qué tanta relación tienen? Entonces, así yo voy a saber cómo colocarlo en los pasillos de los supermercados. Yo creo que una de las clases yo le mencionaba, mira, los dulces y los chocolates y las papitas. Es difícil que tú vayas directamente, o quién de ustedes va directamente al supermercado y que comprar una papita. Es difícil que tú vayas a eso. Y que okay, voy a comprar una papita, que tú lo lleves en tu lista, en tu mente, que tú vas a comprar eso, una galletita o un chocolate, directamente a un supermercado. Por eso te lo ponen, bueno, se hace el estudio, te lo ponen en el pasillo, donde tú lo vas a tener que ver obligatoriamente. ¿Qué pasa? Eso te va a dar ansiedad. Y obviamente tú te vas a recordar, quiero una papita, o quiero una soda, o quiero un chocolate. O sea, trata de explicar ese tipo de situaciones. Entonces, cuando yo hago ese análisis, que yo contengo en la canasta de compra, yo voy a analizar tanto el cliente como el producto. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo análisis de cliente, voy a utilizar esa información sobre lo que ha comprado un cliente para ofrecerle prácticamente una aproximación sobre lo que ese cliente es y lo que él consume. También una de las clases pasadas, no fue tan reciente, pero sí le mencionaba que usted decía, miren, esa persona que ustedes ven en esos supermercados, que tú tienes así de más, que tú tienes, aparte de, prácticamente todos los supermercados te están ofreciendo una afiliación y te dan puntos por ese consumo, ¿verdad? Y tú lo ves bien, como lo mencionaba, pero al final ellos están tomando datos tuyos. O sea, ellos tienen todos tus datos, ellos saben lo que tú comes, de qué te pueden hacer una predicción hasta en base a lo que tú compras, de qué tú te vas a enfermar. O más bien vender una base de datos a los consumidores de vino para que te envíen publicidad a ti de vino si tú eres consumidor de vinos. O sea, esa data que ellos tienen tuya es muy, pero muy valiosa porque te conocen. Y también van a saber el tipo de cliente o el nicho de cliente que ellos tienen. Y así también van a saber en qué invertir. Y si llega un producto nuevo, poder analizar si ese producto realmente, el nicho de cliente que ellos tienen o en las zonas que ellos están, puede ser adquirido por tus clientes. O sea, ya tú no te vas simplemente al yo creo. O sea, las decisiones se van a tomar en base a datos y obviamente con un algoritmo de estos, tú puedes hacer la predicción para todavía estar más seguro de esa decisión, porque para eso que están. También tú vas a analizar el producto. ¿Por qué? Porque cuando tú analizas el producto con este tipo de algoritmo, él me va a aportar información sobre qué productos tienen a ser comprados juntos. O sea, incluso yo me reía en uno de los libros que hablaba de este tipo de algoritmo, donde te decía, mira, el hecho de que cuando se compra Pampers, se compra cerveza, eso no debería ser ni análisis de estudio, de que siempre suceda así. Porque como mayormente se supone que el padre que se dirige al supermercado hace la compra, bueno, mayormente anteriormente era así la tendencia, creo que ha cambiado un poquito, pero anteriormente era así, y yo te llevo, al momento yo comprar pañales, bueno, me ponían el six-pack de la cerveza, como yo siempre aparecía en los oítes juntos,
Luego para aumentar la venta, yo te pongo los pañales próximos a las cervezas. Entonces ustedes ven que, ok, yo tengo el área de cerveza, pero en el área de pañales, al entrar al pasillo, yo te pongo una cajita o te habilito un espacio ahí con unos six-pack o ciertas bebidas para que tú también te motives y te las puedas llevar. O sea, eso es lo que yo trato de buscar. O sea, que este tipo de algoritmos lo que buscan es asociaciones. O sea, eso es como su nombre lo indica, va a buscar asociaciones. O sea, voy a comprar leche y voy a comprar cerveza. O sea, la marca del cliente compra cualquier marca o mayormente las personas buscan una marca en específica. O sea, todo eso es lo que va a explicar este tipo de algoritmos. O sea, que es bien importante porque obviamente va a jugar con la mente de las personas. Y sobre todo cuando tú tienes data masiva, porque como siempre yo le menciono, esto no se hacía ahora. O sea, el análisis no es de ahora que se hace. Anteriormente se sentaban los gestores de operaciones de una empresa a analizar data, imprimir reportes de adorar a las 3 de la mañana para tomar decisiones. Ya en minutos, con el apoyo de otro tipo de algoritmos, bueno, van a ayudar a la gerencia a esas tomas de decisiones. Por eso que son tan importantes. O sea, es por eso. Entonces, ¿qué es lo que trata de buscar? ¿Qué es lo que va a aplicar este tipo de algoritmo? Te va a explicar qué significa que esos productos estén juntos, a qué se debe que estén juntos, o qué acciones tú vas a realizar o tú debes realizar para lograr el aumento de esa venta de esos productos. Entonces, esta asociación obviamente va a contener reglas. O sea, usted va a encontrar, si usted investiga en internet, aparte de los libros que hay, hay una gran área de investigación en ese análisis de compra. Y ustedes ven que hay muchísimos libros que te hablan de jugar con la mente de las personas para el tema de la venta. Pero obviamente este tipo de algoritmo ha dado un buen resultado. Muy buen resultado. Entonces, grabes eso ahí, te lo va a tener en base de datos transaccionales y obviamente cada transacción va a ser una lista de artículos. O sea, esa base de datos, ¿qué va a contener? Transacciones compradas por un cliente en esa visita cuando fue al supermercado. Ahora, luego, esas transacciones van a generar lo que se llaman las reglas. O sea, eso es lo que va a generar ahí. Esas reglas que te va a decir a ti, mira, cuando yo compro tal artículo, el tanto por ciento de las veces, yo voy a comprar tal artículo. O sea, te va a arrojar eso ahí. Pero si tú lo ves desde un punto de vista, vamos a aceptar a Pedro que está acá. Si lo vemos así, que voy a buscar esa frecuencia entre esos datos, acá usted va a tener dos héroes importantes. Uno que se llama soporte, y no de los rabacucos, sino soporte. Y otro se llama confianza. ¿Qué yo voy a tener en el soporte? O sea, el soporte de un ítem, o cuando yo digo ítem se refiere a un artículo. Es el porcentaje de las transacciones del dataset que contiene ese ítem. O sea, ¿qué porcentaje en mi base de datos yo contengo ese ítem? Entonces, la confianza casi siempre viene dada porque que te dice, si yo tengo, si A dado B. O sea, que tiene una formulita también que te dice cómo se calcularía esa confianza que viene siendo el soporte del conjunto de A, B entre el soporte de B. Entonces, ¿qué es lo que quiere dejar dicho esto? La regla de A dado B se podría interpretar que se dice, si el cliente compró el producto A, también compró el producto B. Vamos a imaginarnos que esa regla tenga un soporte de un 30%, por así decirlo, y tenga una confianza de un 70%, que el algoritmo te va a arrojar eso en porcentaje. Si me sale eso en una regla, ¿qué es lo que significa? Que el cliente compró el producto B el 70% de los casos. Y eso sucedió en un 20% de los casos analizados. O sea, con el 20% de mi data,
se cumplió esa regla de la confianza, que donde quiera que yo encontraba el producto A, también estaba el producto B. El 30% viene siendo la frecuencia con que aparecen esas reglas ahí, y el 70% viene siendo en cuáles casos dentro de ese dataset que yo tenía se cumplió esa regla de ese soporte. Ahora, obviamente, bueno, nosotros tendría que ver si consigo una base de datos que tenga, y creo que sí, creo que tengo una en Postgres, pero tengo que encontrarla primero. Si no, buscamos una de esas, las que son Adventure World, que siempre tienen muchísima data. ¿Por qué? Porque en el momento de usted trabajar con grandes bases de datos, por eso le menciono que este tipo de algoritmos hacen más razón utilizarlo cuando yo la estoy utilizando en una base de datos grande. ¿Por qué? Porque va a buscar frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Lo primero que tú vas a hacer es encontrar un conjunto de artículos. O sea, yo voy a encontrar un conjunto de artículos que sean frecuentes. Y luego voy a generar reglas de asociaciones fuertes. La confianza que yo defina, luego veremos ahorita en el algoritmo, el porcentaje que usted ponga aquí te va a permitir que te aparezcan muchos artículos o pocos, porque no todos van a tener una confianza tan alta. Bueno, realmente casi siempre la confianza usa de un 70 a un 90%, bueno, de un 70 a un 100, pero ya un 100%, ya cuando tú quieres buscar una relación muy fuerte entre cada uno de los ítems que se encuentran en esa base de datos. Ahora, cuando yo le pongo la confianza, las reglas que me van a aparecer ahí deben cumplir el mínimo, o sea, deben cumplir como el 70, mínimamente el 70%. Y ahí cuando yo le pongo un 70%, me pueden aparecer con 71, 80, 81, con el 70, pero no menos. O sea, él me va a aceptar como mínimo que me aparezcan ahí ese 70%. Por eso que ustedes van a ver en diferentes, vamos a decirlo así, en diferentes reglas, cuando ustedes la comiencen a definir, que la confianza te va a ayudar a definir el volumen de ese dataset. Y aquí también usted va a hablar de poda. ¿Por qué? Porque con o sea, ese tipo de base de datos de supermercado, ustedes saben cuántas transacciones se hacen en un día. Es decir, que va a ser bien amplia. So, usted va a tener que comenzar a trabajar con el tema del soporte y la confianza para ir subdividiendo en partes y con diferentes candidatos para que el análisis se haga de la mejor manera posible. Dame un momento. Bien. Pero como le mencionaba ahorita, ¿quién va a ser el héroe acá? El héroe va a ser a priori. El héroe va a ser a priori. ¿Por qué? Porque a priori va a encontrar las asociaciones más frecuentes. Va a iterar sobre una base de datos hasta que las opciones obtengan el soporte mínimo que usted estableció. Y te va a dar una salida. O sea, va a tener un número de requisitos que luego hablaremos de ellos. Pero eso lo trata prácticamente, ¿qué es lo que hace el algoritmo a priori? Va a buscar, haciendo iteraciones, conjuntos frecuentes con cardinalidad 1. Hasta que complete los conjuntos que usted decidió, tanto con el soporte como con la confianza. Eso es lo que va a estar haciendo ahí. Bueno, creo que acá en Wikipedia, usted puede poner a priori y él te va a dar prácticamente el pseudocódigo de lo que hace. Bueno, también yo te voy a mostrar en sí de qué trata el algoritmo de a priori. Qué es lo que contiene dentro, para que usted se dé cuenta que realmente él va a contener un sinnúmero de funciones, que cada una, obviamente una va a tomar los candidatos, otra va a ser el tema del recorte, otra va a buscar el soporte. Y lo chévere de aquí es que cada una de esas funciones, la salida de una viene siendo la entrada de datos de la otra. O sea que deberíamos ejecutar cada paso de una manera correcta. Él te va a jugar con un dataset. Es lo que, como mencioné, va a buscar frecuencias. Él te va a buscar frecuencias. Por ejemplo, yo tengo este ítem acá, que yo digo, este es el ítem 1, 2, 3, 4. Viene siendo como la ID de la factura. En esta factura tengo el artículo 1, 2, 4. Aquí tengo 2, 3, 5. Aquí tengo 1, 2, 3, 5. Y aquí tengo 2 y 5.
¿Qué es lo que le hace? Él comienza a crear los candidatos en base a lo que tú vienes a crear. Y él te va a decir, ah, mira, el item set que viene siendo 1, él te va a analizar los diferentes item set que tenga. El 1 apareció cuántas veces acá, 2 veces. Entonces, el soporte que tiene, este viene siendo soporte, va a ser 2. El número 2, ¿cuántas veces aparece? Que yo tengo 1, 2, 3, apareció 4 veces. Entonces te va a decir, ah, mira, el soporte que va a tener va a ser de 4. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Piensa aquí que el 4 aparece una sola vez. Entonces, te va a ir colocando cuántas veces me aparece 2, cuántas veces me aparece el 3, cuántas veces me aparece el 4, cuántas veces me aparece el 5. Dentro de un dataset, te va a poner el número, la frecuencia. Entonces, él luego que hace ese candidato 1, luego va a venir con el candidato 2, luego el candidato 3, a veces que sea necesario, porque lo que va a ir dividiendo ese es un conjunto de datos hasta encontrar relaciones. Por ejemplo, cada ítem frecuente, ¿qué es lo que hace para ir reduciendo y no hacer como buscar, ¿cómo decirlo así, información donde no exista? Es lo que dice lo siguiente, él te dice, ah, mira, si el 4 solamente me aparece una vez, ya ese para mi próximo, vamos a decirlo así, para mi próxima tabla de candidatos, yo no lo utilizaría. ¿Por qué? Porque por sí solo ese artículo no es tan frecuente. Es decir, que tampoco me va a generar tantas reglas, porque no es muy frecuente. Eso en el momento cuando yo comienzo a trabajar con esa subdivisión. Entonces, en el próximo lista que yo tendría acá, ya el 4 no me aparecería, me va a aparecer, ah, mira, yo tengo otros candidatos. A partir de aquí genero otros candidatos. Yo tendría 1, 2, 3 y 5. 1, 2, 3 y 5. Con los soportes que tenía cada uno, obviamente. Entonces, luego ahí comienzo a hacer combinaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mira, ¿cuántas veces me aparece? Ahora voy a crear otro item set. El item set viene siendo el conjunto de artículos. Ah, el 1 con el 2. El 1 con el 3. El 1 con el 5. Y luego el 2 con el 3. Y así sucesivamente haciendo cada uno de los conjuntos. Que no voy a explicar mucho eso porque usted lo vio, son matemáticas. La mayoría hace que matemática básica. Entonces luego yo voy a comenzar a ver el soporte de esto. O sea, el 1 y el 2. Cuando yo tengo 1 y el 2, ¿cuántas veces me aparece? El 1 y el 3, ¿cuántas veces se repite? Esos tipos de combinaciones, ¿qué soporte tienen? Dentro, por ahí aquí, buscándolo acá. El 1 y el 2, yo digo, ah, mira, el 1 y el 2 me aparece aquí. El 1 y el 2 me aparece aquí. Y yo digo, ah, pero tiene un soporte de 2, porque me aparecen 2 veces. El 1 y el 3, ¿cuántas veces se dispara? Mira, dado cuando ve que aparezco 1, ¿cuántas veces tengo 3? Fíjense ahí que con el 1 y el 3 no la contenía. Y así sucesivamente. Eso es lo que va a hacer prácticamente el algoritmo a priori, para conseguir la confianza de cada uno de los artículos. Luego te va a hablar de un soporte mínimo. Si tú lo pones alto, obviamente, porque yo te dije, soporte y confianza van a ser lo que tú vas a definir y de ahí va a depender lo que tú defines en las reglas. Si tú lo pones alto, te van a aparecer obviamente pocos conjuntos frecuentes. O sea, te van a aparecer pocas reglas válidas que ocurren con frecuencia. Si tú lo pones bajo, te van a aparecer también muchas reglas válidas que ocurren raramente. O sea, tú tienes que tratar de buscar el justo ahí. La confianza mínima, lo mínimo, lo mismo. Si es alta, te van a aparecer pocas reglas. Y si es baja, te van a aparecer muchas reglas, pero realmente muchas de ellas también podrían ser inciertas. Por eso hay que tener cuidado. Entonces, por eso yo te decía, soportes acá entre un 2 y un 10%. Y la confianza de un 70 a un 90%. Casi siempre se vienen tomando en consideración eso para trabajar con cada uno de ellos. Es decir, cómo es que él trabaja, cómo es que él piensa. Imaginémonos que yo quiero saber, vamos a ponerlo así, si, si una persona consume, vamos a poner, bueno, agua consume todo el mundo. Vamos a ver que consume cerveza y personas que no consumen cerveza. La gente que juega softball. Pone que yo tengo aquí 2,000. Aquí tengo 1,000. En total serían 3,000.
Este sería softball player y personas que no juegan softball. Y personas que no juegan softball, voy a tener también aquí 1750. Acá voy a tener en total de 3.750 personas que suman de personas que toman cervezas. Voy a tener acá 1.250 de personas que no toman cerveza. Aquí vamos a tener un total de 2.000 y aquí un total de 5.000 jugadores. Ahora, cuando usted se va a los porcentajes de cada uno de estos, usted dice, mira, yo tengo 3.000. Bueno, en total tengo 5.000 jugadores. De esos 5.000 jugadores, tengo 3.000 que juegan softball. O sea, yo tengo un 60% que juega softball. Pero tengo también 3.750 jugadores. De esos jugadores que juegan softball, tengo 3.750 que toman cerveza. Y tengo 1.250 que no comen cerveza. O sea, tengo el 75% que toma y el 25% que no toma. Pero en total, tú tienes acá, tú tienes que 20.000, que 2.000 juegan softball. Y de esos 2.000 que juegan softball, y tú No tienes, juegan softball, por ejemplo. bueno, que no juegan softball, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te pones a analizar y que tú tienes cada una de esas informaciones, se supone que el soporte para tomarlo en cuenta, esa regla, no puede estar tan lejos de este 60. O sea, si yo me voy a jugar, jugadores que juegan softball y que toman cerveza, si tú analizas eso, prácticamente viene siendo un 40%. Ahora bien, prácticamente tiene un 20% de diferencia de la confianza que debería tener. Y tú dirías, bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, esa regla prácticamente, o van bien el soporte que debería tener, esa regla él no me la tomaría en cuenta porque no tiene tanta importancia. Ya él sí iría más a analizar los que juegan softball y no toman. ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, es una realidad, ¿eh? Es una realidad. La mayoría de los jugadores de softball siempre toman cerveza. Eso es así. El que no toma cerveza, a ese lo miran raro. Pasé por eso, ¿eh? Siempre tenía problemas cuando jugaba softball, porque que no me gustaba tomar cerveza. Todo el mundo me miraba raro. Me decía, tú no compartes, porque es como una tradición. El que juega softball, si tú dijiste, yo soy jugador de softball, ya la gente te dice, no, este tipo le gusta beber. Eso es por default. De los Bien, fanáticos beben, bro. exactamente, ahí bebe todo el mundo. Miren acá, la idea es, este algoritmo que se llama a priori, fíjense en que este tipo de archivos ustedes lo pueden hacer ustedes mismos. O sea, por eso me gusta enseñárselo. ¿Por qué? Porque esto es un punto PI que a alguien se le ocurrió la brillante idea de aplicar ciertas reglas matemáticas de los conjuntos para aplicárselo a los datos. Y surgió este algoritmo, que usted lo ve hasta libros hablando de este algoritmo, llamado a priori. Todo el mundo lo menciona y uno de los más utilizados. Cuando usted se sienta a ver lo que hace a priori en sí y a ver el código que tiene a priori, piensen acá, que vienen siendo 317 líneas de código. Ni 317, porque si no vamos a todos los comentarios, no vienen llegando a 80 líneas de código. Real. O sea que a alguien se le ocurrió la brillante idea, hizo una funcioncita, fíjense acá que por defecto va a pedir el dataset, va a tener un mínimo soporte de 0.5 y aquí es para que no te imprima lo que va sucediendo. Si yo lo pongo true, bueno, ahí me iría diciendo lo que va haciendo en cada una de estas interacciones. Fíjense acá, para él simplemente buscar el soporte. Él aplica, si usted va a internet y busca la ecuación para buscar la frecuencia de esos datasets, porque él va a aplicar. Profe, Ajá. permiso. Dice Jonathan que si usted lo podría aceptar de nuevo, que a él se le apagó la computadora y se le Sí, cayó. sí, ahí lo acepté. Gracias. Miren ahí,
el a priori va a utilizar lo que se llama búsqueda en anchura, que creo que me lo mencionamos en un momento, y el árbol de Merkle, que también te lo va a utilizar para almacenar el conjunto de ítems candidatos eficientemente. O sea, si usted busca la matemática detrás de ese algoritmo, usted va a ver que te va a estar hablando de los conjuntos, que si pertenece o no pertenece, para ir realizando las subdivisiones. O sea, en ese momento, cuando usted lo ve de esa manera, ese dataset, obviamente, te va a ayudar. O sea, si usted se pone a analizarlo, lo que va haciendo, mira, aquí te va creando los candidatos, te va a crear una lista. O sea, tú te pones a analizar línea por línea y no es simplemente un for recorriendo y prácticamente encadenando. Eso es lo que va haciendo ahí. Luego mira cómo va creando los. Fíjense que cada una de estas funciones es la que tú vas a invocar. Tú tienes una que se llama a priori, que es la principal, que te va a buscar el soporte. Tiene una que va a crear los candidatos. De los candidatos que yo te estaba hablando, que te decía, ok, vamos a ver en cada dataset, yo voy a ir creando cuáles son los posibles candidatos que yo puedo utilizar para la siguiente subdivisión. El support prompt, que te va a hacer la poda prácticamente, y te va explicando qué es lo que hace cada funcioncita ahí de esas. Pero fíjense que cada una de esas, o sea, el código es esto. Cada función que tú vas a llamar de ahí, pero te va a hacer la asociación. O sea, va a generar lo que realmente tú necesitas hacer, que eso es lo importante. Lo primero, que usted lo va a importar como una librería. Déjame ver si me lo completa. A priori. Bien. A priori. Ese a priori que yo estoy importando es este que yo tengo acá, obviamente, que fue el que importé. Este dataset ya lo tenía, por ejemplo, que eso tú lo puedes encontrar en internet. Este viene siendo como si fuera mi base de datos transaccional, donde yo, cada lista de esa viene siendo como una factura. Bueno, cuando yo fue un cliente y compró pan y leche, otro compró pan, pañales, cervezas, huevos. En otra factura compré leche, pañales, cervezas, soda. Él va a comenzar a buscar esa frecuencia ahí. Si usted se va para el tema de buscar el soporte mínimo, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo? Nos va a devolver la frecuencia de cada ítem set. O sea, va a comenzar a hacer esas combinaciones entre esos productos. Y también te va a decir el soporte que tiene cada uno de ellos. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, que yo voy a decir, mira, yo quiero la frecuencia y también quiero el soporte, que son las dos variables que yo quiero asignarle. Entonces, de a priori, que es el algoritmo que usted tiene ahí, yo voy a importar la primera función que él tiene, que se llama a sí mismo como él, a priori. ¿Qué le voy a pasar como parámetro? El dataset que yo tengo acá, el dataset o que yo tengo ahí en ese momento. Y si lo dejo por defecto, ya usted vio que el soporte mínimo es de un 0.5. Pero en este caso, usted lo puede cambiar y decir, mira, yo quiero que el mínimo support sea 0.3, 0.6, como usted lo quiera. Vamos a poner 0.4. Y vamos a poner verbose true para que te muestre lo que va haciendo. Si ustedes se fijan ahí, ya él comienza a hacerte los cálculos. Fíjate primero lo que hace. Fíjate lo primero que le hace. Él te toma cada artículo individual. Soda, pañales, cervezas, pan, leche. Te lo dividió. ¿Con qué frecuencia aparece cada uno de los ítems? Tal cual como lo estaba diciendo ahorita. Entonces, luego comienza a hacer las combinaciones. Pañales y leche. Pañales y pan. Cervezas y pañales. Leche y pan. Pañales, leche y pan. Te va diciendo el soporte, la frecuencia que aparece ese ítem set dentro de esas combinaciones de ítem set en esa base de datos. Bien, ya yo tengo ahí prácticamente de un tirón los soportes que tiene. Entonces luego, una vez que yo tengo esos soportes, el segundo paso viene siendo generar las reglas a partir de los ítems que usted tiene frecuentemente. Entonces, ¿qué es lo que usted va a comenzar a hacer? Hay que especificar una confianza mínima que usted considere para que sea una asociación significativa. Esa confianza mínima obviamente va a depender del tipo de negocio que sea, porque por eso le digo siempre, usted va a tener que hacer un estudio previo para poder realizar un análisis. De eso se trata. Miren, acá cuando tú no conoces la data, eso es lo más difícil que puede pasarte. ¿Por qué? Porque mientras tú no la conoces, realmente tú no sabes los números
que utilizar. Por eso cuando tú conoces el entorno o el tipo de negocio al que tú le vas a hacer un análisis, obviamente tú vas a hacer muy buenos análisis porque esa data tú la vas a conocer y ya tú vas a ver. Incluso que si el algoritmo se equivoca, tú como que te vas a sentir ese espino y tú vas a decir, no, pero que eso no puede ser así. Por tal razón. Y ahí tú vas a comenzar a hacer los tuning mejor que cualquiera. Por eso que la mayoría cuando buscan analistas, si es para la área financiera, siempre tratan de buscarlo con experiencia en instituciones financieras para que ya manejen todos los términos y sepan dónde buscar, obviamente, y qué crear. Mira, entonces una vez que usted tiene eso, usted va a generar la regla de asociación de las listas de ITC frecuente. Obviamente ahora usted lo va a filtrar por confianza. Entonces, si usted genera, por ejemplo, acá, y vamos a buscar de a priori, usted va a generar las reglas. Y va a invocar la función dentro de a priori que se llama General Rules. ¿Qué usted le va a pasar ahí? Estas dos variables de acá, que ya fueron la salida del paso 1, entonces lo va a pasar al paso 2. Ya yo tengo la frecuencia, ya yo tengo el soporte, y aquí le voy a especificar la confianza mínima, que yo le puedo poner un 0.7, y aquí le voy a poner true para que me haga lo que yo quiero. Entonces, mira, aquí comienza a dispararse las reglas. O sea, cuando yo compro leche, compro pañales en un 80% de las veces. Y eso se analizó y eso sucedió con el 0.50% de mi data. O sea, así que usted tiene que explicarlo. O sea, usted comienza a ver quiénes tienen relaciones fuertes. Incluso si usted quiere saber, todavía lo puede ir aumentando. Y fíjense que ahí vienen menos reglas. Fíjense aquí que hay una confianza entre cerveza y pañales de un 100%. Es decir, donde quiera que yo compre cerveza me parecía pañales. Pero si yo lo pongo bajito, fíjense en el montón de reglas también que se pueden dar, que por eso creo que hay que tener cuidado. Me pueden surgir reglas que realmente, o arrojarme reglas o asociaciones que realmente no son tan ciertas. Y si más, mira, que se me está vendiendo. Y miren acá cómo él te la va creando. Ah, mira, cuando yo compré pan, yo tenía pañales y leche. O sea, comienza ya a hacerte más subdivisiones, no solamente de dos. Comienza a hacer diferentes combinaciones para crearte esa confianza en cada uno de los elementos. Viene siendo así. Luego también, y porque por ejemplo, eso no necesariamente tiene que quedarse ahí, porque luego yo puedo crear un soporte 2 de otro dataset que tenga que ver con el mismo artículo o de esa misma base de datos. Voy a buscar, por ejemplo, aquí, una frecuencia y un soporte número 2, donde yo voy a poner soporte mínimo con otros números. Voy a hacer otra lista con otro tipo de confianza. Entonces, él va a comenzar ahí a crearte todos esos soportes y luego tú comienzas a crear cada uno de ellos para poder analizarlo. Entonces, aquí algo que usted va a utilizar, que por eso usted va a tener que leerme esto que está acá. Vamos a ver si lo ve ahí, que se llama Create Candidate. Vamos a buscarlo acá. Ok, fíjense acá que uno de los, para el uso de la poda, se llama creación de candidatos. Es lo primero que va a tomar todos los ítems de un dataset para crear candidatos, para la realización de la poda. Como lo dije, siempre va a ser base de datos transaccionales, o vamos a ponerlo así, de manera, se le llama poda, no que es una poda en sí como la de árboles, pero sí, de lo que trata de buscar es eso, comenzar a subdividir ese árbol. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Lo primero que usted va a utilizar, Create Candidate, para crear los candidatos. Y luego dentro de acá, usted va a utilizar Support Prompt. ¿Qué es lo que me va a hacer esto? Fíjate que te está diciendo ya lo que tiene que pasarle. El dataset, que ya te lo tiene. Los candidatos, que son lo que usted va a hacer utilizando esta función, obviamente. Y luego ahí usted le va a poner la confianza que usted necesita, o los ítems frecuentes. Y él te va a comenzar a arrojar
todos esos candidatos o todas esas reglas en base a los ítems o en base a como usted lo moldea aquí. Entonces, luego que tú tienes eso ahí, tú puedes comenzar a poder aplicar reglas y comenzar a tomar decisiones en base a ese resultado. O sea, para eso que me interesaba que ustedes lo vieran de esa manera, que vieran ese algoritmo que es bien simple y que ustedes vean que realmente usted lo puede hacer. O sea, ustedes pueden crearse su propio algoritmo, su propio algoritmo para utilizarlo en sus códigos. No necesariamente tiene que venir y porque yo está en Python y yo tengo que hacerlo en Python, porque, ok, lo ideal es que usted utilice un lenguaje de ciencia de datos que le va a facilitar la vida, ya está ahí. Ya simplemente saber utilizarlo. O sea, ya como usted viene a esa parte, es simplemente saber utilizarlo. Bien. Miren, si no tienen preguntas, para no entrar de una vez a los temas de clustering, para el lunes explicar los 3 algoritmos de clustering, como KMEMS y otros cuantos que quiero explicar. Hoy lo vamos a dejar hasta acá. Déjame detener un poquito la grabación para... verdad, que yo tenía que mencionarle a ustedes de la reunión de ayer, verdad. Se me estaba olvidando.